Les confieso que este tema que preparé para compartir con ustedes lo hice el martes, o sea, antes de empezar la mudanza, porque bueno, gracias a Dios estamos de mudanza, con todo, Ya estamos en la casa de sede nueva. sabiendo que se iba a venir una movida más o menos para estos días, así que cuando recibí la delegación me hice el tiempo, planifiqué escribir el tema y bueno, el martes lo redacté y se los quiero compartir porque, bueno, necesitamos buscar en la palabra de Dios un ejemplo contundente y específico que nos anime, nos desafíe, nos motive a accionar en cuanto a la planificación o al plan, en realidad, el plan que Dios quiere que cada uno de nosotros desarrollemos en este año 2024. Y tomé un ejemplo que muchos de nosotros seguramente lo hemos estudiado, lo hemos desarrollado, lo hemos aprendido, pero hay algunos puntos claves en el libro de Nehemías, porque tomé el ejemplo de Nehemías, la experiencia de Nehemías, como una persona que no se quedó quieta, como una persona que no solamente escuchó cómo estaban las cosas por su casa, por su pueblo, por su ciudad, sino que tomó acción, ¿no? Él no se quedó de brazos cruzados. Nehemías decidió ser parte de la solución y no del problema. Y creo que ese debe ser el énfasis, el motivo o el objetivo más grande de cada una de nuestras vidas. ¿Qué sentido tiene pasar por este mundo si no vamos a hacer algo por el bien del otro, ¿no? De hecho, Jesús, cuando vino a marcar esa diferencia, vino a ser parte de la solución, vino a cumplir un plan divino. Y si está en cada uno de nuestros corazones, pues entonces creo que también necesitamos que ese plan divino, que ese plan de Dios, que es en Cristo Jesús, en cada uno de nosotros, se manifieste y se ponga en acción. Y tanto como Jesús como Nehemías, ninguno de los dos improvisaron al momento de desarrollar una acción, al momento de hacer algo con sus vidas. Ninguno de los dos improvisó. Todo, absolutamente todo lo que hicieron fue consultado delante de Dios y dirigido por el Espíritu Santo. Entonces yo ahí fue el primer, como, a ver, Patri, me dijo el Señor, lo que estás haciendo, ¿te lo dijo Dios que lo haga? ¿El Espíritu Santo te está guiando a hacer eso? Le hablo simplemente de la mudanza, como un ejemplo, porque plan tenemos que hacer hasta para a ver qué nos vamos a vestir mañana. O sea, tenemos todo en bolsos, en bolsas, en caja, en cajitas, así que tenemos que planificar hasta qué vamos a comer, porque no tenemos cocina todavía, las tenemos que comprar, las tenemos que instalar. Así que bueno, nos dimos cuenta que toda la comida se tiene que cocinar con fuego, parece, así que lo que no se cocina con fuego, a eso venimos ahora a comer, unos sanguchitos. Pero aún en eso tenemos que planificar lo que vamos a comer y cómo lo vamos a hacer. Pero creo que en este tiempo de ayuno, de santificación, lo que tenemos que consultarle al Señor es con nuestro espíritu, con nuestra vida, con todo nuestro ser integral, ¿qué vamos a hacer? Y me llama la atención los primeros versículos del libro de Nehemías en el capítulo 1. Le voy a pedir a Cari que se tan bonita ella con los anteojos, del versículo 2 al 4. Vamos a leer algunos versículos salteados, pero los primeros, para tomar un poco más de visión del tema que quiero compartir, vamos a ver algunos puntos específicos de Nehemías capítulo 1, versículos 2 al 4. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bueno, algunas cosas que quiero que nos queden bien claras
en este tiempo. Por eso, díganme si van entendiendo y pongan el dedito para arriba ahí en el emoji. Bien, muy bien. Lo primero que preguntó Nehemías, escriba, ahí yo sé que algunos están con la lapicera y con el cuaderno. Preguntó, ¿por sus hermanos judíos? Muy bien. Y preguntó cómo estaba la ciudad, Jerusalén. Y creo que esas son las preguntas para nosotros hoy para empezar a planificar. ¿Te preguntaste cómo están nuestros hermanos? Por ejemplo, los de Salta, los de Casuarina, ahí que leíamos recién. Fue la primera pregunta que el Señor me hizo. ¿Preguntaste cómo están tus hermanos en San Juan, en San Luis, en Tucumán? Y la verdad es que fue algo muy importante para mí porque muy pocas veces me pregunto cómo están por ahí del otro lado del charco, como uno dice, ¿no? ¿Cómo están los de Buenos Aires? ¿Cómo están los de San Martín? ¿Cómo están aún por ahí los más cercanos? ¿Cómo están? La ciudad que dejé, a la cual el Señor me hizo nacer, o la ciudad más cercana, o donde están los parientes, ¿cómo está la ciudad? Y la respuesta, guarda que Nehemías no le preguntó a Dios, le preguntó a sus hermanos, ¿eh? O sea que esto lo podemos hacer entre nosotros. Entre nosotros lo podemos hacer tranquilamente. Y la respuesta fue mal, muy mal, en afrenta, en vergüenza, en deshonra. Y los muros caídos, las puertas quemadas. Los muros son las defensas, ¿no?, de una ciudad. Las puertas donde se entra y se sale. Yo diría Jerusalén como una ciudad, casa de oración. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Están entrando al corazón de Dios? ¿Están en comunión o están quemadas las puertas? ¿Están cuidados, protegidos, guardados por el muro para que no les entre ningún adversario? Muy mal. Y en el versículo 4 dice que cuando él oyó cómo estaban las cosas, se quebrantó. Y creo que eso es lo que el Espíritu Santo verdaderamente necesita de nosotros, que paremos un poquito la pelota, nos sentemos, dejemos de correr y de caminar y de andar. Lloró, hizo duelo y ayunó. Y obviamente oró, ¿no? Creo que ahí estamos ayunando, orando, pero el corazón está quebrantado por mis hermanos, está quebrantado por la ciudad. Preguntas que nos tenemos que hacer, porque en realidad Dios nos ha escogido con un propósito y tiene un plan con nosotros. Y miren el versículo 6 y el versículo 7, lo que dice de Nehemías capítulo 1. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Bueno, así como el Señor Jesús hizo esa expiación sustitutiva por nosotros y fue a la cruz por nosotros, Nehemías se interpuso entre el pueblo y Dios como un sacerdote. Y si Cristo está en nuestros corazones, hay un sacerdote y un sacerdocio sobre nuestras cabezas, para que no solamente al recibir la respuesta de nuestros hermanos para ver cómo están las cosas, si están mal, o la ciudad, o lo que sea, nosotros podamos orar, interceder, y eso tiene que ser un plan que no sea solamente por estos 10 días, tiene que ser algo que tiene que seguir en nuestros planes, en nuestros programas, en nuestros proyectos. Tiene que ser algo permanente, donde nos interpongamos entre Dios y ellos, donde intercedamos. Ahora, el versículo 9 dice
Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Bueno, Nehemías se está refiriendo a Deuteronomio capítulo 30, del versículo 1 al 5. Hace referencia a esa promesa. La pregunta que quiero hacerte es la promesa que Dios te ha dado como siervo, como hijo, como hija, como ministro, como intercesor. ¿La tenés clara? ¿La recordás? Porque seguro que el Señor quiere que al estilo de Nehemías también nosotros planifiquemos ponernos entre Dios y el pueblo que está en afrenta, pero también hacerle a Dios recordar la promesa que tiene para ese pueblo, para esos hijos, para esa ciudad, y entonces ahí sí empezar a diagramar, empezar a proyectar, empezar a planificar. ¿Alguno de ustedes sabe cuántos días, meses estuvo Nehemías planificando? Miren, el versículo 1 de Nehemías, capítulo 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu. El mes de Quisleu es noviembre para nosotros. Pero en el capítulo 2, en el versículo 1, dice que sucedió en el mes de Nisan. El mes de Nisan, en el calendario hebreo, es el mes de marzo. O sea que estuvo desde noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo planificando. 4 meses. Digo porque muchas veces queremos hacer un plan a la ligera. Nehemías se tomó 4 meses en oración, en ayuno, en búsqueda, en clamor, en intercesión y con un corazón quebrantado. La verdad que yo me saco el sombrero porque no he estado 4 meses quebrantado armando un plan. Pero Nehemías sí lo hizo, y lo hizo, ¿saben por qué? Porque va a llegar un momento que así como se presentó delante del rey, también nosotros nos vamos a presentar y el rey nos va a hacer algunas preguntas. Y si nosotros no tenemos claro el plan que Dios nos ha dado, entonces no vamos a recibir el beneficio, porque el beneficio viene de parte de personas que Dios ya puso y en sus corazones ya dio la provisión para que nosotros podamos cumplir el plan. Y miren, Nehemías capítulo 2, versículo 3, dice: Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Sigo? Hasta el 8. Hasta el 8. Y además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Bueno, va a llegar un momento que así como Nehemías se presentó como copero delante del rey y el rey percibió que algo pasaba en su corazón porque se manifestaba y se evidenciaba en su rostro, que también será una pregunta que necesitemos responder. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo, Patrick? ¿Qué sucede? No sé si será tu líder, una prédica, un congreso, tu cónyuge, tu papá, tu hermano,
alguien, cuando hay un quebranto real y verdadero, como lo tenía Nehemías, 4 meses buscando el rostro, algo tiene que suceder. Y la respuesta es, las puertas están quemadas. Mi pueblo está mal. Eso fue todo lo que Nehemías le dijo. ¿Por qué está tu rostro así? Porque la casa, la ciudad, está consumida a fuego. Y uno puede decir, vino mi hermano, vino mi primo, me dijo que está todo mal, yo no sé qué hacer. No, no. Le dijo el rey, automáticamente cuando le respondió Nehemías, el rey le dijo, ¿qué cosas estás pidiendo? ¿Qué claro tiene el corazón de un hijo de Dios cuando alguien le pregunta la respuesta? ¿Qué claro está tu corazón para decir, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué estás pidiendo? ¿Con quién vas a ir? Es más, ¿cuánto tiempo te va a llevar? Todo Nehemías tenía respuesta. Para todo tenía respuesta. Y yo creo que las respuestas no fueron de Nehemías, del corazón de Nehemías, fueron del corazón de Dios, que le dio no solamente el plan, sino la voluntad de presentárselo al rey. Porque no solamente le dijo el tiempo, con quién lo haría, cómo lo haría, cuánto tiempo, bueno, todo, sino también le pidió recursos. Entonces, mire cuán importante es accionar en el plan. O sea, no solamente escribirlo, sino meterle acción. Va a llegar un momento donde ese plan se va a poner en movimiento. Y como les dije antes, Dios va a dar los recursos, Dios va a dar la provisión, Dios va a dar los tiempos, Dios va a dar todo. Pero si antes existe un tiempo de ayuno, de clamor, de quebranto, de duelo, de lloro, por saber cómo está mis hermanos, cómo está mi familia, cómo está mi pueblo, cómo está la iglesia. Jerusalén, yo la comparaba con el CENTE. ¿Cómo está? Y son cosas que el Señor hablaba a mi corazón muy fuerte. ¿Cómo estás, Patricio, de interesado? ¿Cómo estás, Patricio, de pendiente? ¿Cómo estás, Patricio? Y menos mal que me tomé el tiempo el martes para hacer el tema, porque si lo hubiese hecho a las ligeras, quizás no hubiese tenido un corazón dispuesto. Me tomé el tiempo para buscar y escudriñar el corazón de Dios. El versículo 9 en adelante dice que fue luego Nehemías a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea que no solamente del otro lado, cuando empezó, recibió lo que había pedido, sino más. Y hasta ahí voy a dejar porque cuando le dije a Eduardo que ya tenía el tema, cuando nos despedimos, me dijo, yo también iba a preparar Nehemías. Bueno, te lo dejo hasta ahí para que vos sigas después en otro momento. Pero creo que cuando uno planifica conforme la voluntad de Dios en un tiempo de ayuno, de oración, de quebranto por sobre todas las cosas, de quebranto. ¿Por qué es eso? Quebranto. Quebranto por saber cómo están los otros. ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? Quebranto, nada más. Un quebranto genuino de corazón. Dios baja el plan y pone las personas no solamente para preguntar si ya tenés el plan, sino para dar la provisión. En este año 2024 de oración y de evangelización, si el Espíritu Santo no quebranta nuestros corazones para llevarnos a un tiempo profundo de bajar el plan de Dios, entonces por ahí vamos a estar a mitad de año corriendo por los recursos, buscando, rascando la lata o no sé qué, para ver cómo hacemos para llegar a fin de año. Lo hablo como la palabra de Dios
nos lo da en oración y en ayuno, como lo hizo Nehemías. Y estoy convencido que el Señor ya tiene los respaldos, las cartas, la provisión, absolutamente todo. Y va a hacer cosas grandes con nosotros, no dudo. Pero va a llegar un momento donde una autoridad a la que estemos sujetos, como en el caso de Nehemías, el rey Asuero, venga y pregunte, el rey Artajerjes, venga y pregunte. Y ahí nosotros tenemos que tener la respuesta. Si estás de acuerdo conmigo y el ejemplo de Nehemías te anima a un compromiso real y verdadero, a accionar, te animo a que ahí donde estás puedas hablar con el Señor y decirle: Padre, sé que tienes propósitos conmigo, con cada uno de nosotros. De hecho, el pueblo judío era el pueblo escogido, tuyo, papá, pero sin embargo estaba mal y en gran afrenta. La casa, la ciudad, ese lugar especial de oración, con los muros caídos, las puertas quemadas, arrasada por el enemigo. Y quizás nosotros también, Señor, nuestras familias, hermanos, amigos, parientes, consiervos, discípulos, exdiscípulos, también estén mal y yo sin saberlo, sin ocuparme, sin preguntar, afanado por otras cosas, sin meditar o sin siquiera hacer algo como para ayudar, acompañar, o algo mejor o mayor como lo hizo Nehemías, buscar tu rostro, papá, y preguntarte qué es lo que quieres conmigo, de qué manera ayudo, de qué manera, qué hago, qué quieres, cuánto tiempo, a qué tengo que renunciar, porque tu hijo renunció a todo, a todos los privilegios por amor a sus hermanos, por amor a su ciudad. Quizás también nosotros hoy debamos replantearnos a qué estoy dispuesto a renunciar, a qué todo estoy dispuesto por amor, por ir, por acompañar, por levantar los muros, por acarrear madera, por llevar cartas, por pedir permisos, por cumplir una misión. Ayúdanos, Señor, a planificar que no sea a la ligera. 4 meses estuvo tu hijo, 4 meses buscando tu rostro, interponiéndose entre el pueblo y Dios. Señor, ayúdanos, danos convicción y seguridad para decir: quiero marcar la diferencia, no quiero improvisar en el plan, pero cuando llegue el momento para accionar estaré al 100% comprometido, al 100% desarrollado, con objetivos claros, sabiendo que soy yo, que somos nosotros los escogidos para la reedificación de esta iglesia, de cada una de nuestras vidas, Señor. Que todo el respaldo, que todos los recursos, que todos los permisos, que absolutamente todo, tú lo darás. Y el beneficio es ese, que no tendrás que afanarte ni preocuparte, porque Dios ya ha puesto a ese rey con provisión, con todo lo que se necesita para poder reedificar, para poder restaurar lo que el enemigo ha derribado. Señor, ayúdanos en este tiempo, para que este plan sea el que tú determines para con cada una de nuestras vidas, para edificar, Señor, la ciudad, la iglesia que tú quieres, a donde sea, en el tiempo que tú quieras, sabiendo de que hay hermanos y familia que necesitan estar bien y mejor. Gracias, Señor, te damos
y en tu presencia quedamos para interceder, para clamar, Señor, y poner delante de ti todas estas peticiones, Señor, que están aquí para orar juntos y en familia.